Bendiciones a cada uno de ustedes una vez más. Me gozo en Cristo por permitirme una vez más esta oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra del Señor, siguiendo la serie que hemos comenzado desde hace ya un mes y algo, que hemos titulado Los Eventos Finales. De hecho, los eventos finales es el tema central de esta serie y sobre lo cual vamos a estar viendo, dije desde el principio, aquello que será la culminación, la terminación de la historia humana y todo lo existente que hasta el día de hoy tenemos conocimiento. Así es de que en los eventos finales estaremos viendo en el día de hoy acerca de un tema muy importante, tema que ha sido muy debatido por muchos, tema que de alguna manera los escépticos han querido hacer como suyo, pero vamos a ver en este día o en esta tarde qué es lo que Dios habla en nuestras vidas acerca de lo que Él permite titular Israel y la iglesia. Recuerde que de acá de su iglesia amada Reino Unido Centro de Adoración estamos transmitiendo para comenzar a seguir creciendo, para poder llegar y ahondar en las profundidades de la palabra, para poder reconocer qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros y así poder con ello determinar las señales que en estos tiempos Dios nos permite tener. Así es de que Israel y la iglesia es el tema que el Señor nos permite en esta hora, el cual estaremos estudiando acerca de esa gran confusión que últimamente ha estado surgiendo. Sin embargo, la palabra es tan clara y evidente que nos da a conocer qué papel nosotros desempeñamos y qué papel desempeña Israel como el pueblo llamado por Dios. Amén. Así de que todo aquel que tenga acceso a la palabra del Señor, lo invito a que la abra y lo haga en el libro de Romanos. Estaremos viendo en el libro de Romanos en el capítulo 11 y sus versículos del 16 al 18. De hecho, cuando usted mira en el mismo capítulo 11 y en sus versículos del 11 en adelante, usted que tiene tiempo en casa tendrá un mejor panorama acerca de lo que Dios habla en nuestras vidas a través de este bendito tema que Dios me permite titular Israel y la iglesia. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Romanos en el capítulo 11 y sus versículos 16 al 18. Y la palabra del Señor, que ya es bendita, dice así: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas ni te jactes. Sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Bendito Dios, porque estamos hablando aquí de lo que son las primicias, pero no se asusten, no estoy hablando de otro tipo de primicias, sino estoy hablando de lo que la palabra del Señor habla acerca de este tema en cuanto a las primicias. Versículo, por cierto, mal usado en algunos lugares y en algunos tiempos, pero en esta hora hablaremos de lo que es la primicia directamente de parte de Dios. Pero dije ya, usted que tiene tiempo en casa puede corroborar leyendo los versículos anteriores a estos que leí en el capítulo 11 de Romanos, y usted se dará cuenta que está hablando directamente de Israel. Israel, el pueblo llamado por Dios, el pueblo escogido por Dios, o sea, la primicia, los primeros que han venido a ser los especiales en Dios, es de lo que habla de las primicias. Las primicias, que es Israel, y la iglesia, que fueron las ramas que fueron injertadas en la lectura que tuvimos nosotros. Explico esto porque si usted tiene tiempo y lo corrobora, se dará cuenta que yo lo amplío de alguna manera la lectura para que aprovechemos un poco más este corto tiempo que Dios nos permite estar en vivo. Pero cuando la palabra leída en Romanos 11 del 16 al 18 habla acerca de las primicias, y así también será bendita la masa restante, está hablando en masa restante acerca de los gentiles. Al hablar de las primicias está hablando de Israel como el pueblo escogido, y de las primicias se refiere al pueblo gentil, que somos nosotros, que no teníamos la oportunidad, pero que hemos sido llamados gracias a esa transgresión a la que Dios provocó en el pueblo de Israel, de los cuales cerró sus corazones temporalmente para que no aceptasen al Mesías enviado, y así nosotros como gentiles fuésemos injertados para ser parte de aquel bendito pueblo que Dios ha llamado en estos tiempos. Así es de que dije al principio de esta serie que estaremos hablando acerca del último libro de la Biblia, el libro profético, el libro de Apocalipsis o Revelación, que es el último libro del canon con el cual se cierra la historia humana, y así con ello también se cierra la historia de los dos pueblos que Dios ha escogido acá en la tierra. Déjeme decirle
que la historia culmina con el papel exacto que juega tanto en la historia el pueblo escogido por Dios como en la profecía bíblica el pueblo redimido por Dios a través de Cristo. Así es de que erróneamente algunos predicadores aún en estos tiempos han predicado de que la iglesia viene a reemplazar o a suplantar lo que Dios había escogido desde el principio, que era su pueblo de Israel. Sin embargo, ha surgido dentro de los escépticos un movimiento al cual ellos han llamado teoría del reemplazo y la han llamado también teología de la suplantación, haciendo ellos creer que el Nuevo Testamento ha venido a reemplazar el Antiguo Testamento y con ello ha derogado, ha abrogado el Antiguo Testamento y con ello también al pueblo que había sido llamado como historia. En el Antiguo Testamento hablo del mismo Israel. O sea, ellos dan a entender de que cuando el Nuevo Testamento llega, abroga el Antiguo Testamento y lo deja sin efecto. Asimismo, lo que surge en el Nuevo Testamento a través de los apóstoles viene a ser la iglesia. Por lo tanto, dicen ellos que la iglesia viene a suplantar o a reemplazar el papel que juega Israel dentro de la historia y del plan de Dios. Sin embargo, déjeme decirle que en el plan de Dios, tanto uno como el otro juegan un papel importante. Porque tanto el pueblo escogido, que es Israel, como la iglesia, que es el pueblo redimido, ambos tienen un principio, ambos tienen ya una raíz de inicio. O sea, tanto Israel, que tiene su inicio dentro de la raíz, por eso de que dice, porque recuerda tú, gentil, que tú no eres quien alimenta a la raíz, sino la raíz te alimenta a ti. O sea, eso quiere decir de que Israel es de donde surge el plan de Dios y del plan de Dios derramado en gracia para con nosotros como ramas injertadas. Hemos venido a recibir de esa base, de ese origen, de ese medio divino que Dios escogió de Israel mismo, para que nosotros como iglesia viniésemos a ser injertados. Pero nosotros nunca podemos hacer lo que ellos han sido dentro del plan de Dios. O sea, nosotros, dice la lectura que tuvimos, no podemos nosotros alimentar a la raíz, no podemos nosotros decirle a aquel por el cual nosotros venimos a ser partícipes dentro del llamado de Dios, porque son ellos la base, el origen, son ellos la sustancia misma que Dios ha preparado para que a través de ellos la palabra surja y así con ello también su bendito nombre dado a conocer. O sea, el pueblo de Israel ciertamente tiene un origen, tiene una base, tiene una raíz. Por eso cuando habla de raíz está hablando del mismo Abraham. Porque el pueblo de Israel surgió ciertamente de Abraham, pero asimismo también la iglesia salió de aquel olivo, de aquella rama que surgió, de aquel retoño que brotó del mismo Abraham, que había sido anunciado desde el tiempo en el que Dios le da la promesa de vida por la cual todas las familias de la tierra vendrían a ser benditas. Aquella implantación que ya estaba para la iglesia en el campo espiritual, también venía para nosotros a través de Cristo. O sea, cuando Dios llama a Abraham y le da a conocer acerca de la multiplicación y la multitud en el cambio de nombre, con ello también le decía que surgiría ciertamente una multiplicación masiva, no solo de manera terrenal, de manera física, de manera biológica, sino así también en el campo espiritual. O sea, Israel ha venido a ser ciertamente el pueblo escogido, ciertamente aquel que surgió de la raíz, que fue Abraham mismo, pero es un pueblo que tiene parentesco natural, parentesco biológico, parentesco terrenal. Sin embargo, a través de Cristo Jesús, que surgía también de esa misma raíz, hemos venido nosotros a ser injertados dentro del plan divino de Dios. Pero veamos la diferencia. En la historia, la palabra habla que Dios mismo se manifestó a su pueblo para dar a conocer como ejemplo a aquellos pueblos que estaban a su alrededor. De hecho, el pueblo de Israel fue llamado para modelar a Dios en la antigüedad, para dar a conocer que dentro de ese plan ya Dios estaba dándose a modelar en aquellos pueblos paganos, aquellos pueblos impíos, aquellos pueblos incrédulos que no querían conocer el plan de Dios. Sin embargo, había la necesidad de llamar a uno que fuera ejemplo. En ello era que Israel estaba puesto de parte de Dios para que fuera el ejemplo, para que lo modelara. Sin embargo, por el divino plan de Dios puesto desde antes de la fundación del mundo, dice el escritor de Hebreos, ese plan tan perfecto de Dios estaba trabajando ya a cabalidad conforme a lo que Él había establecido.
O sea, modelando a Dios, Israel llegó, sin embargo, a la transgresión de tomar al Mesías enviado, no como aquel enviado de Dios, sino como a alguien que era impostor. Y con ello, por aquella incredulidad, por aquel cierre de corazón temporal, dice la palabra, es que nosotros hemos venido a tomar esa parte donde Israel fue levantado ciertamente a través de Abraham, pero nosotros surgimos a través de Cristo Jesús, el Mesías, que ha venido a hacer de los dos un solo propósito. Así de que nosotros venimos a ser ciertamente aquellos que hemos sido llamados de parte de Dios, pero para minimizar el plan que Dios ya tenía establecido. O sea, las promesas que Dios tiene para Israel. Si usted se da cuenta desde el principio de la historia, Dios le ofrece una tierra prometida. Todos los planes que Dios tiene, todas las promesas que Dios le da a Israel, todas vienen a surgir de manera terrenal. O sea, en el plan de Dios, lo ofrecido a Israel hasta el día de hoy, que es la Jerusalén misma, es la que Dios ofreció de manera terrenal, la tierra prometida, Canaán, que ahora es conocida como Jerusalén, el centro del mundo, ubicado precisamente como el ojo de Dios puesto para poder desde ahí visualizar todo lo que hay en el globo terráqueo. Jerusalén misma era la tierra prometida que le había sido dada a Israel, pero como una tierra que era de manera física, de manera terrenal. Pero en nosotros como iglesia, déjeme decirle que los planes de Dios no son terrenales. O sea, el plan que Dios tiene para nosotros no es terrenal, sino es celestial. Por eso es de que a la iglesia le ha sido dado todos los planes que han sido para ella, pero lo han sido de manera espiritual o celestial. O sea, lo que Dios ha hecho dentro de ese divino plan es que dentro de ello nosotros hemos venido a ser injertados, hemos venido a ser parte de ellos, sí, pero de ninguna manera en el plan de Dios ha desaparecido Israel. Porque recuerde que desde el libro de Daniel 9:23 en adelante, cuando Dios habla a través del ángel Gabriel, le dice Daniel, 70 semanas están establecidas para tu pueblo. Eso se refiere a Israel y para tu santa ciudad Jerusalén. Por eso dije desde el principio que antes de que abordemos el libro de Apocalipsis o Revelaciones, el último libro con el que el canon se cierra, es necesario reconocer que con este libro se completa también la participación de ambos pueblos. O sea, tanto el pueblo en la historia como el pueblo que a través de las profecías bíblicas vino a dar vida, ese pueblo que ha surgido llamado iglesia, culmina su participación en ese mismo libro llamado Apocalipsis. O sea, es necesario, importante para que nosotros podamos reconocer cuando lleguemos a esa parte que estaremos viendo ciertamente dos pueblos diferentes. Cada uno en su participación, cada uno en su culminación, cada uno en su momento de terminación, pero estaremos viendo también que la semana 70 que le fue dada a Daniel culmina precisamente con ese pueblo al cual Dios le habló a través del ángel Gabriel. Por eso le dice 70 semanas y esas 69 que ya pasaron, en las cuales nosotros por gracia hemos sido injertados como iglesia, como pueblo gentil. Nosotros hemos venido a hacer un preámbulo, hay un preludio dentro de la semana 69 y antes que comience la 70 que ha sido establecida directamente para el pueblo de Dios Israel. No podemos nosotros decir que hay participación de la iglesia porque la iglesia surgió cuando ni siquiera Daniel sabía de ello. O sea, todo el plan que Dios ha establecido para las últimas obras o actividades apocalípticas vienen a ser establecidas para el cierre, la culminación o la conclusión de las 70 semanas que Dios estableció para aquel pueblo de Israel, al cual Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Así de que nosotros ciertamente vemos que en Israel, dentro de Él, hay otro Israel. Por eso es de que el apóstol Pablo dice, porque no todo Israel es de Israel. Porque ciertamente dentro del pueblo de Israel hay muchos que son nacidos ahí o naturalizados, quizás se puedan llamar, pero son israelitas de manera territorial. Pero cuando el apóstol Pablo habla y corrobora acerca del plan de Dios, está hablando de un Israel que es de manera espiritual siendo llamado para Dios. O sea, cuando Dios habla que tiene un plan el cual no revocará, porque Israel está dentro del plan de Dios y aún tiene participación en el cierre de la historia, el plan que Dios tiene no es directamente para todos los que de manera biológica forman parte de esa nación.
Él está hablando que dentro de Israel hay otro Israel, porque no todos los que son de Israel son israelitas, dice el apóstol Pablo. Eso da a entender que aunque sean nacidos ahí, eso no significa que estén dentro del número o la cantidad que Dios ha buscado y preparado para que de manera espiritual venga a ser el Israel en el espíritu que Él ha venido esperando y buscando desde el principio de la historia. O sea, Israel, aquellos que han aceptado a Jesucristo, ciertamente forman parte ya de aquellos que son convocados de parte de Dios desde el principio. Pero aquellos que no forman parte de la aceptación de Cristo como el Mesías enviado y a través del cual recibir vida eterna y promesa de Dios, de llegar a su presencia y morar con Él eternamente, déjenme decirle que esos son judíos, son israelitas, que ciertamente lo son territorialmente o por nacimiento natural, pero no lo son dentro del plan de Dios, porque no son aquellos que forman parte del Israel espiritual que Dios está preparando. O sea, por toda la transgresión, digo transgresión porque el pecado que le fue contado a Israel se refiere en transgresión a que no aceptaron al Mesías, a que lo rechazaron, a que lo vituperaron, a que lo ultrajaron e hicieron todo lo que ellos quisieron. Sin embargo, esa transgresión le fue contada como transgresión o pecado, pero déjeme decirle que dentro del plan de Dios no hay nada que se le escape. Todo lo que estará ocurriendo y ocurrirá y ha ocurrido dentro del plan de Dios tiene el conocimiento pleno. La palabra dice de que una hoja de un árbol no cae sin que el Espíritu Santo tenga conocimiento de ello. O sea, dentro del plan de Dios estaba cerrar temporalmente el corazón de aquellos que no aceptarían a Cristo, pero veamos la razón por la cual. Es la gracia bendita de Dios, el amor tan extenso que Dios tiene para toda su creación, y queriendo que todos nosotros vengamos al arrepentimiento y lleguemos a ser parte de su plan. En el plan de Dios ciertamente cegó temporalmente la vista, el corazón de aquellos, pero no quería Dios dejar la salvación solamente para un pueblo. Dios en ese cese, en ese cierre que hizo temporal para el pueblo de Israel, déjeme decirle que con ello vino a dar vida a lo que conocemos como la oportunidad eterna para toda una gran congregación, para toda una conglomeración, para todo un mundo, para toda la tierra. Por eso es de que ciertamente el evangelio cobró vida en todo el mundo a través de ese cese de corazón, ese cierre temporal del corazón, esa falta de entendimiento que el pueblo de Israel tuvo, para que Dios entonces extendiera su misericordia, y no solamente a judíos, sino así también le diera la oportunidad a aquellos que no la teníamos, a los llamados gentiles, para que con ello entonces llegáramos a ser parte del plan que Dios tenía para cada uno de aquellos que habían sido llamados desde el principio. O sea, por eso es de que dentro del plan de Dios, déjeme decirle que tanto un pueblo que ha sido escogido como aquel pueblo que ha surgido dentro de los gentiles ha minimizado, ha hecho de ambos un solo pueblo, de los dos ha hecho un solo pueblo, un hombre de paz. Un pueblo que entienda que la misericordia y la gracia de Dios extendida hace que los corazones de aquellos que en un tiempo no quisieron aceptar y conectarse, unirse, adherirse al plan de Dios, han venido a ser ciertamente aquellos que por celo tendrán que aceptar que Dios haya extendido su favor. O sea, aquello que era únicamente para ellos, Dios, teniendo misericordia para con toda su creación, hizo el cierre en el corazón de los judíos para que de ambos ciertamente vinieran a dar vida a otro grupo llamado iglesia. Por eso es que tanto de los judíos como de los gentiles Dios ha hecho un plan divino. ¿Cuál es ese plan divino que Dios ha hecho? Porque es que nosotros nos jactamos a veces diciendo, no, los judíos que mataron a Cristo, los judíos que son esto o aquello, y nosotros como gentiles, como pueblo que por gracia hemos sido injertados por Dios a través de aquellas ramas que no creyeron al Mesías, aquellas ramas que se desgajaron, aquellas ramas que no quisieron aceptar el plan que Dios tenía para con ellos, sin entender que el plan de Dios era tan perfecto, porque era un plan que ya tenía plenamente controlado para dar vida a algo de lo cual el hombre no ha entendido. Pero vea usted cuál es lo que Dios dice a través del libro de Efesios. En Efesios, en el capítulo 2, vea los versículos del 13 al 15 para que usted entienda más acerca de lo que yo, por medio de Dios, he venido a hablar en esta hora. Dice así en el libro de Efesios, en el capítulo 2, y sus versículos del 13 al 15, la palabra del Señor dice así:
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, cuando habla acerca de aquellos que estábamos lejos, que no estábamos cerca del plan de Dios, está hablando de los gentiles. Porque los que estaban cerca ciertamente eran los judíos, eran los israelitas. Pero aquellos que estaban cerca ciertamente dejaron espacio para que nosotros fuésemos llamados y puestos dentro del plan de Dios. O sea, aquellos que estábamos nosotros lejos y que no estábamos dentro del plan de Dios, por la gracia de Jesucristo, por el hombre de paz, por aquella paz que vino a dejar para nosotros. Entonces la palabra dice que en su propia sangre Él abolió las enemistades. Recuerde usted que en el templo ciertamente los judíos tenían acceso, pero los gentiles eran aquellos que se quedaban en los atrios, porque a la distancia tenían que ver nada más lo que Dios hacía dentro de esa sinagoga en el plan divino que Él ya había hecho. Pero aquellos judíos que se jactaban y decían: los gentiles no pueden entrar, no tienen acceso, los gentiles son gentiles y nunca serán judíos. Ciertamente los judíos en un tiempo fueron gentiles, asimismo como lo fue Abraham, pero recuerde usted que judíos comenzaron a hacerlo cuando ciertamente a Jacob le fue cambiado el nombre de Israel, y los judíos lo vinieron a hacer cuando surgió la tribu de Judá. Antes de ellos no eran llamados ni israelitas ni judíos. Entonces vino de alguien que era gentil desde antes del tiempo. Sin embargo, los judíos no pueden ser gentiles, ni tampoco los gentiles pueden ser judíos, porque dentro del plan de Dios ya hay un pueblo establecido. Por eso dice que Jesucristo mismo abolió en su carne, en su propia sangre, en su propio cuerpo, las enemistades, las diferencias que había dentro de los judíos en contra de los gentiles. Haciendo así, dice la palabra, a través de su cuerpo, de su sangre, un solo cuerpo, un solo pueblo. O sea, unió tanto a judíos como a gentiles para hacer surgir de esa conexión un solo pueblo, para que a través de ello nosotros surgiéramos como iglesia. Yo creo que ha quedado en esta hora claro el hecho de que Dios habla de que tanto del pueblo de Israel como de los gentiles ha hecho surgir un nuevo pueblo a través del hombre de paz, que es Jesucristo mismo, el cual abolió en sí mismo, en su carne, las diferencias, las enemistades que habían dentro de un linaje y de otro. Dentro de un pueblo y de otro habían diferencias, porque ciertamente era un pueblo que había sido escogido. Pero el plan de aquellos que estábamos lejos, que éramos el pueblo gentil, no teníamos acceso a ellos, ni siquiera al lugar para poder adorar a Dios. Pero ahora, a través de Cristo Jesús, dice el escritor de Hebreos, que entonces fue el velo roto de arriba hacia abajo, y ya no solamente podíamos llegar o tener acceso al lugar santo ni a los atrios, sino entrar directamente al lugar santísimo y tener directamente intimidad con nuestro Creador. Bendito Dios, porque a través de ello, a través de Cristo Jesús, a través del hombre de paz, a través de aquel que llevó en sí mismo las diferencias, las enemistades, los pleitos que habían dentro de esos dos pueblos, dice la palabra que ha hecho de ambos un solo pueblo. Un solo pueblo redimido por la sangre de Cristo, y a través de la cual nosotros tenemos acceso directo a ambos, tanto judíos como gentiles. Por eso de que el apóstol Pablo dice: ¿será que la palabra es caduca? ¿Será que Dios se equivocó en el plan de Dios para los judíos? De ninguna manera, porque yo mismo soy judío y yo mismo les hablo porque soy un judío que ha venido a ser regenerado. Y no solamente soy judío de nacimiento o de sangre, sino también lo soy espiritualmente, porque soy también parte de la iglesia. O sea, el plan de Dios para ambos pueblos es un plan que Dios tiene establecido con un tiempo de caducidad. Pero déjeme decirle que la iglesia ciertamente fue injertada. Por eso de que dice que las ramas, aquellas ramas que se desgajaron, fueron aquellos judíos que no entendieron el plan de Dios con el Mesías, y ciertamente cayeron de la gracia. Cayeron en pecado, cayeron en incredulidad. Y a través de esa incredulidad, esas ramas que eran parte
de esa raíz, de ese árbol, de ese olivo que tenía la savia bendita de Dios a través de su plan, déjeme decirle que al desgajarse esas ramas, entonces nosotros como gentiles fuimos implantados, injertados para ser parte de ese olivo. Pero la palabra dice que nosotros éramos parte de los olivos silvestres. Un olivo silvestre es aquel que nace al azar. Un olivo silvestre es aquel que nace sin que mano humana intervenga para su crecimiento o tratamiento. Por eso de que el olivo de Dios es aquel que ciertamente fue guiado desde el principio por Dios. Pero el olivo silvestre, que es el pueblo gentil, no teníamos nosotros la guianza de Dios, sino la tenía el pueblo modelo. Pero nosotros como iglesia fuimos injertados, pero cada uno en su plan. Así es de que no caigamos en el error de pensar que nosotros como iglesia, en jactancia, dijo Pablo, nosotros podemos presumir diciendo de que ahora somos el pueblo que Dios ha escogido y dejó sin efecto a aquel pueblo que llamó para que modelara su nombre desde la antigüedad de la historia. Nosotros ciertamente tendremos un tiempo de vida. La iglesia ciertamente vivirá, existirá acá en la tierra cuando su plan sea cumplido, y ese plan será cuando Cristo mismo venga en las nubes y tome a su bendita iglesia en el arrebatamiento. Pero el pueblo de Dios, dije ya, Israel tiene un plan. La semana 70 está establecida para Israel. Apocalipsis cierra con Israel. O sea, los israelitas que ahora mismo han cerrado su corazón hasta el día de hoy y no quieren aceptar al Mesías, déjeme decirle que tendrán que hacerlo dentro de la gran tribulación. Cuando se den cuenta que no es el Mesías el que llegó, sino es el anticristo, entonces vendrá a hacer la conversión masiva de los judíos. Entonces el plan de Dios cobrará vida para que aquellos que en su tiempo no lo hicieron, cuando Jesucristo dijo, porque Jerusalén, Jerusalén, si al menos vieras cuál es el día de tu paz, pero no reconociste el día de tu visitación, y ese día que ellos no reconocieron, usted y yo sé que lo reconocimos cuando Dios llegó a nuestras vidas a través de Cristo Jesús, enviándonos su Espíritu Santo para que en nosotros, aquellos olivos silvestres que no teníamos guianza, ahora la tengamos como iglesia, como pueblo que ha surgido dentro de entre los judíos y los gentiles, y formemos parte de aquel bendito grupo que será llevado a las nubes para encontrarnos con Cristo y habitar con Él en el cielo por el tiempo que Él haya determinado. ¿Está usted preparado para ello? ¿Está usted listo? Reconocerá que como iglesia, como gentil, cada uno de nosotros tiene un agradecimiento tan pleno que podemos reconocerle a Dios que nosotros no formábamos parte de ese plan. Pero gracias a que Él cerró el corazón de los judíos, nosotros también hemos sido injertados y ahora por su gracia hemos venido a formar parte del último pacto que Él dejó dentro de sus 7 pactos, para que nosotros vengamos a hacer el pacto de Cristo en su sangre, para que a través de ello nosotros seamos redimidos. ¿Está usted preparado para ello? ¿Ha reconocido que como iglesia usted camina dentro del plan de Dios? No podemos jactarnos nosotros por lo que Dios ya nos dio. Si usted es salvo, haga también que Dios lleve su gracia a aquellos que aún no lo son. ¿Conoce usted a alguien que quizá pensando de que es parte del grupo que Dios ha escogido, pero está llevando una vida totalmente diferente a la que Dios espera que nosotros llevemos? Hágale llegar usted la palabra de gracia. Hágale llevar usted la palabra de vida. Y solamente a través del plan que Dios tiene en Cristo Jesús y en su iglesia, que ha sido fundada para que su nombre sea evangelizado, para que su nombre en estos tiempos venga a cobrar vida, entonces nosotros estaremos cumpliendo la razón de nuestra llegada. Ciertamente Israel ahorita no evangeliza, porque Israel, los impíos, los que no han creído en Cristo, los incrédulos, ellos no evangelizan. Por eso de que Dios ha levantado un nuevo pueblo. Y ese pueblo que no teníamos acceso somos usted y yo. Cumplamos nuestro llamado, cumplamos el plan de Dios, cumplamos su propósito. Y eso es llevando la palabra de vida que Dios ha declarado en nuestros corazones, para que ella genere también vida a aquellos que aún no la tienen. Recuerde, el hombre de paz es Cristo. Y si no está Cristo, en nadie, por más que tenga, tampoco habrá paz en su vida. Porque la paz solamente la trae Cristo. Jesucristo cuando se iba dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. No se aflijan pues vuestros corazones. Les bendigo,
Les amo en Cristo. Seguiremos creciendo. Amamos la palabra del Señor, porque la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, en nosotros tiene que provocar vida, porque para ello Dios lo ha establecido, revelándose en ella, para que usted y yo entendamos el plan que Él tiene para su vida y para mi vida. Le amo en Cristo, le bendigo. Sea bendito usted y toda su familia, que en el plan de Dios usted sea establecido, para que un día juntos entremos a morar con Él de manera eterna. Bendiciones. Reino Unido Centro de Adoración les ama y desea que sus almas subamos juntos, para que Dios bendito nos diga: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra pues al gozo de tu Señor. Bendiciones.